La principal dificultad que me encontré al interpretar a Max Payne fue que no soy actor, y eso claramente es un inconveniente, porque así como a priori, pues digamos que solo con la posición y el estar delante de la cámara puedes defenderte, en el momento que tienes que hablar, la cosa se desmorona y es cuando se ve el plumero al actor. Grabamos el corto en inglés desde el primer momento porque queríamos llegar al mayor público posible, pero el trabajar con actores españoles con acento podía distraer de la historia y no queríamos que el público sufriera una pérdida de atención innecesaria. Fue una suerte encontrar unas voces así de buenas como la de Patrick y Jonathan en una ciudad como Madrid y que además lo quisieran hacer de forma desinteresada. La verdad es que nos solucionó un problema muy grande. Recurrimos a la red porque nos parecía que era la mejor opción para que el corto quedase como creíamos que podríamos transmitir y contar mejor la historia. La idea original era que un poco pues entre amigos y familiares igual conseguir la mitad de ese dinero, pero lo que más nos sorprendió es que gente completamente ajena al proyecto, que no nos conocía en absoluto, se animase a contribuir y a confiar en nosotros. Está calando, joder, Guille. Está calando. Ya, pero cuando la sangre Ya, ese. Ya, hombre. Yo no conocía de la existencia de Max Payne Valhalla. Yo me enteré a través de un amigo. Vi el proyecto de crowdfunding y pues empecé haciendo una donación. Como vi que esta gente pues trabajaba en Madrid, les dije, yo tengo un pequeño estudio de doblaje, ¿os interesa usarlo para doblarlo en inglés? Y entre pitos y flautas acabé convertido en el director de doblaje de la versión estadounidense. Bueno, el problema de Zapruder Pictures es que no hay mucho dinero, entonces nos tenemos que repetir una y otra vez para todos los papeles y he interpretado nada más y nada menos que 4 papeles, aunque no parezca. El efecto que más nos costó hacer en Max Payne Valhalla fue aquel que no habíamos hecho nunca antes, que en este caso fueron las kill cam, son esas muertes a cámara lenta. Entonces ahí necesitábamos varios elementos, entre ellos la bala que viajara, impactara y que, digamos, la sangre y todos los elementos que había en escena reaccionaran a ese movimiento de cámara. Por ejemplo, cuando me pegan el disparo en el almacén, en la cabeza y viene la bala, tarda en el corto un segundo, pero en realidad tuve que estar 15 segundos esperando a que llegara el carro, este carrito de la compra, y luego me tengo que quedar así quieto durante varios segundos. Acción. Para ello utilizamos un programa llamado Cinema 4D para modelar la bala, en el que pusimos los reflejos y texturas de, digamos, el entorno en el que sucedía el tiroteo. Luego grabamos un traveling hacia el objeto en el que iba a impactar la bala y luego movíamos la cámara. Entonces, para mover la cámara y que los elementos que estaban en la escena reaccionaran de forma real, utilizamos para comprar los efectos el After Effects y un programa que se llama Camera Tracker de The Foundry. Lo que este programa te permite es, en una imagen, reinterpretar los píxeles y en base al movimiento de esos píxeles ver dónde estaba posicionada la cámara en el origen. Una vez analizado ese movimiento, tú luego ya puedes poner los elementos en la escena para que queden de forma realista. Para grabar los traveling alquilamos una Dolly Manfrotto 127, pero no nos convencía el resultado. O es una superficie completamente pulida o el plano vibra y no termina de funcionar. Al final recurrimos a lo que utilizamos siempre, que es un carrito a la compra. Te metes dentro del carrito, colocas unos cojines para estar cómodo y lo que tienes la ventaja de, además de amortiguar mucho mejor el movimiento, siempre va en tus manos y puedes compensar cualquier vibración. Hay una pregunta que es la pregunta del millón: ¿cómo se consiguen los filtros de cómic de Max Payne? El problema es que no hay una receta mágica. Simplemente hay que buscar una combinación de filtros, ya que los cómics de Max Payne están hechos con texturas a mano. Al final lo que hicimos utilizar fue el filtro fresco y fusionamos las capas varias veces para que tuviera ese look un poco de cómic y aplicar una textura uniforme sobre el resto de capas y sobre el escenario en sí en la composición en After Effects. Para grabar utilizamos una Canon 60D y una Canon 5D. En el caso de la azotea, por ejemplo, que apenas llevábamos un foco de iluminación, nos vino genial tener la 5D. Todo el corto está hecho con 3 objetivos fijos, que son el 85 mm 1.2, el 50 mm 1.8 y el 24 mm 1.4. Yo creo que el mayor reto que teníamos era sin duda conseguir una azotea que tuviera un helipuerto en Madrid. Madrid es una ciudad con 6 helipuertos, es muy complicado, es muy caro, de hecho posiblemente más de la mitad del presupuesto se haya ido en conseguir esa escena y fue un trabajo que duró meses. Pues las localizaciones son muy importantes porque cuando no tienes presupuesto
Una buena localización aumenta el caché y da la sensación de que estás viendo otra cosa que en realidad no es. El poder grabar en una azotea de un rascacielos o en la redacción vacía de un periódico es un lujo. Una de las secuencias más icónicas del primer juego Max Payne es cuando Max llega a su casa y se encuentra un graffiti de la droga Valkyr en su salón. Lo que hicimos fue con Photoshop dibujar la V y vincular ese graffiti al punto que habíamos hecho el tracker, y de esta forma parecía realista. De todas formas, si os interesa y lo pedís, podemos hacer un tutorial y ponerlo a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube. Los planos de grúa los hicimos con la Kitacam G. Es una grúa muy cómoda porque se monta en apenas 3 minutos y cuando vas con el tiempo muy justo, como era nuestro caso, tener esa rapidez y esa agilidad te da mucha tranquilidad. Para los desplazamientos laterales de cámara alquilamos el kit Cinebate Atlas 200. Son 2 metros de raíl y la única desventaja que tiene es que hace ruido, entonces no puedes trabajar con sonido directo. Lo que sí te ofrece es un desplazamiento de cámara súper suave.